Al principio del programa y vamos a dedicarnos in extenso por la importancia que reviste este tema, que es el tema de las cesáreas en nuestro país. Es un fenómeno y lo vamos a saber de parte del doctor Pérez, quien es médico ginecólogo, y vamos a hablar un poco de este tema de cesárea con la doctora Luna como pediatra y el tema de lactancia, además de que Fara Paredes, quien es socióloga e investigadora, nos da los datos de la entrevista, de la fundamentado en la encuesta en Hogar de 2019. Pero nosotros vamos viendo, buenas tardes y bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Nosotros vamos viendo, más que de cuando en cuando, la noticia de que nosotros ocupamos un posicionamiento nada halagador. Y es que a nivel de cesáreas en el mundo, particularmente en Latinoamérica, nosotros estamos encabezando la lista y nos mantenemos en esa lista. Entonces la pregunta es, doctor, ¿es un mito, es una realidad que ustedes los ginecólogos prefieren hacer cesárea porque es más rentable hacer una cesárea que esperar el tiempo que toma el desarrollo de una labor de parto? Claro, primero agradecer y gracias. Responde a la doctora, no es que de dado. Claro, no se quede dado, doctor Pérez, no se quede dado. Me siento amedrentado aquí, porque un programa solo para mujeres, de salud femenina. Y no, y respondiendo sobre lo de médico, el médico de niños. Nosotros, el ginecólogo es el médico de la mujer. Ajá. Pero, o sea, una mujer tiene un endocrinólogo, un cardiólogo, un ortopedista, un internista, y tú le preguntas quién es tu médico y va a decir siempre el ginecólogo. El ginecólogo. No toca ser de psicólogo, de psiquiatra, de apoyo, de orientador. O sea que sí somos médicos. Sí. Somos equipo además. Sí. No podemos Es un binomio. No. Entonces, mira, el tema, soy la de la cesárea, un tema que preocupa realmente. Somos World Champions en cesárea, no solamente en Latinoamérica. ¡Qué detalle! A nivel mundial, somos el país que más cesárea realiza. Las cesáreas tienen indicaciones, tienen causas que la producen. Es multifactorial el aumento de la cesárea, hay que pensar desde el punto de vista económico. Dar por hecho de que aquí se hace más cesárea porque conviene más monetariamente al médico, no sería lo correcto, porque hay médicos que inclusive nos conviene más hacer un parto si hablamos de rentabilidad que hacer una cesárea, porque hay quienes cobran o quienes más por un parto tienen más natural honorario de un cesárea. Parto vía vaginal que por una cesárea. O sea que el punto económico sí influye, pero no es solamente la única razón por la cual hay un aumento de la cesárea. Hablemos un poquito, doctor, del nivel de riesgo. ¿Cuál es esa razón entonces? Es Porque usted dice que no es la única. Sí. Entonces, si no es la única, ¿cuáles son los factores que inciden? Es multifactorial. Nos vamos desde el punto de vista económico. Vamos a mencionar, por ejemplo, las ARS, las aseguradoras de riesgo de salud. ¿Qué paga una ARS o cuáles son los honorarios médicos de una ARS a un ginecólogo por un parto y qué le paga un médico ginecólogo por una cesárea? Vamos a traerlo por las greñas, como dicen, ese tema. Un parto está aproximadamente entre 12 y 14 mil pesos. Estamos hablando de un plan básico de salud. Una cesárea cuesta lo mismo. 12 mil pesos. Pero hay lo que le pagan a ustedes. Lo que le pagan a ustedes. Es lo mismo. 12 mil pesos por un parto. Cuesta lo para mismo. un nacimiento. Por un nacimiento, exacto. Es lo nacimiento. mismo para mí, yo ver a una paciente y realizarle una cesárea, me van a pagar 12 mil pesos. Sí. Okay. Que yo sentarme a seguir una labor de parto de 14, 16 ahí horas. Es que es del tema. Y el tiempo. seguro, la ARS, me va a pagar solamente mismo. la asistencia al parto, no el seguimiento a la labor de parto. Okay. Eso pudiera ser que, claro, un ginecólogo que tiene, un obstetra que tiene una consulta
que comienza a las 8 de la mañana, llega una labor de parto, tiene que abandonar su consulta y su día prácticamente se lo tiene que dedicar a la asistencia o al seguimiento de esa labor de parto. Y perder todo lo que y va a perder todo. En la consulta, económicamente hablando. Económicamente hablando, en eso pudiera influir, de que está bien, es una cesárea, yo hago una cesárea en 40 minutos, una hora, y el seguro me va a pagar Puedo lo mismo. hacer 2 o 3 en el día. Exactamente. Entonces, si hablamos del punto de vista económico, nos vamos por ese lado. Las indicaciones de cesárea. Las indicaciones necesarias tú las puedes dividir en absolutas, relativas. Absoluta es que no hay otra forma de que se produzca el desembarazo que no sea por una cesárea. ¿Cuáles son esas? Placenta previa, oclusiva, total, que es cuando la placenta se coloca por delante de la presentación y ocluye el orificio cervical. El bebé no puede salir, no hay forma de que salga que no sea por una cesárea. Desprendimiento de placenta, con que el bebé esté vivo, así lo describen los textos. Posición transversa, situación transversa, sufrimiento fetal. La presentación pélvica hoy en día pasó de ser una indicación relativa a ser una indicación absoluta. ¿Qué es la presentación pélvica, doctor? Es cuando el bebé se sienta, como dicen. La bebé está sentada, está de nalgas. En la posición en la presentación de salir. Tenemos otras causas como el prolapso de cordón umbilical. Son estas pacientes que aumentan la dilatación, el cordón sale y hay un riesgo inminente de que fallezca el bebé. Esas son indicaciones absolutas. Ahora, las indicaciones relativas se valora. Es como tú decir, la cesárea es la mejor opción para desembarazar, pero no la única. Ella puede dar a luz vía vaginal, por ejemplo, en la presentación pélvica, pero la complicación supera el beneficio que yo gano de darle parto vaginal. Y una pregunta, doctor. En el caso, porque he escuchado mucho y con mucha frecuencia del factor de riesgo, he oído muchas mujeres embarazadas que prefieren y recurren a la cesárea porque están más seguras y hay menos complicaciones. Sí, hay mujeres que lo hacen. ¿Por qué pasa esto? Vamos a dividirlo de esta forma. Yo soy pro parto, a mí me gustan los partos. A pacientes mías que yo le asisto un parto, terminamos siendo amigos. Salgo a beber con los amigos, con sus esposos, comparto en sus casas porque hacemos una relación tremenda. Eso me gusta. Pero si nos vamos desde los riesgos que se corren en un procedimiento quirúrgico como la cesárea, riesgos per se, sacando lo del apego, lo del sentimiento de que ese muchacho yo lo pujé. Hay madres que paren vía vaginal que se sienten más madres que las que paren vía cesárea. Bueno, doctor, mire, yo me eché 20 horas. 20 horas. Y no parí. Porque esta criatura que está aquí rotó a las 18 horas. Exacto, entonces movió la cabeza y no había forma de sacarla. Entonces ahí hubo que hacer una cesárea, y nadie más mamá que yo. A eso me refiero. Entonces, cuando nos vamos desde ese Nunca se me punto de olvida vista, que ella riesgo tenía per una se, posición occipito posterior permanente. Ese era el diagnóstico. Con decir que occipito posterior, eso es que la parte posterior de la cabeza se coloca en la parte posterior de la pelvis y la rotación es imposible. Nosotros manejamos en las escuelas de obstetricia que los pacientes no paren de por sí. Es decir, es una causa de llevar a cesar una indicación. Entonces, retomando la pregunta, desde el punto de vista de riesgo per se, para una paciente con cesárea, ¿qué riesgo tenemos nosotros? Que se nos complica como cualquier procedimiento quirúrgico. Infección de la herida, más riesgo de sangrado, pero si nos vamos desde otro punto de vista, hay más posibilidad de controlar el sangrado si es por cesárea que si es por parto. Es por parto. Pero, discúlpeme, vamos a poner un poco pero es más seguro para una mujer parir. Y es más seguro para un bebé nacer por parto vaginal siempre y cuando las condiciones lo sean permitan, las adecuadas. Claro, lo más natural. Como usted dijo, hay indicaciones precisas para cesárea, esas no se cuestionan. Pero a mí me provoca ruido y sé que es una realidad cuando una mujer dice, no, yo quiero que me hagan una cesárea. Cuando yo como pediatra te puedo decir, y usted como ginecólogo sabe que el riesgo aumenta. Tú hablas de sangrado, hablas de infección, pero hoy día la mortalidad materna en nuestro país está altísima y se relaciona con el índice de cesárea. Bueno,
Yo planteo desde lo que dicen los estudios y los análisis que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, porque el tema de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal e infantil es una piedra en el zapato para todo lo que dirigen el sistema de salud, ministro y Servicio Nacional de Salud y demás, porque no hemos podido disminuir. Este año ha disminuido. O sea, la reducción de la mortalidad materna este año está en un 50,4%. Pero yo quiero ver si esta es la realidad imperante en el sistema privado o si es la realidad imperante en el sistema público. Claro, porque es diferente. Eso sí, es diferente. Sí. Vamos a ver qué pasa, sistema privado, sistema público y en hogar. Y ustedes en ONE, ¿de dónde están captando esta información? ¿Es del sistema privado o es del sistema público? Bueno, la en Hogar Mix 2019, la gente oye 2019 y dice, esos datos son viejos, pero son datos realmente que levantan indicadores que son de tipo estructural. O sea, esas tendencias no cambian en 3 años, a menos que haya una intervención de política pública intensiva para revertir tendencias. Y ahí para las oyentas, ¿cada cuánto la se supone supone que cambian esos indicadores? Para que la gente pueda entender y no entienda que estamos desfasados. Indicadores estructurales, quiere decir, son prácticas que están cimentadas en la sociedad y que no hay políticas puntuales que la estén revirtiendo. Si no hay una intervención pública o para regular el sector privado. Con la intención de producir un cambio. Ajá. Entonces, el Enogar 2019 lo que tiene es la particularidad que es un Enogar Mix, que es un programa de encuestas internacionales que mide temas de salud materno-infantil y de salud en niños de 0 a 5 y de 6 a 14 años. Entonces, el tema de la atención prenatal y de la atención postparto es uno de los temas fundamentales de la encuesta. Entonces, con respecto a lo que decía la doctora, realmente el tema de la demanda de cesáreas que no se dan por una circunstancia el día del parto demanda. En el sector privado. Una petición, demanda es hacer de un parto una cirugía electiva. Ajá. Sí. De hecho, una cesárea es una electiva. El porcentaje en los centros de atención privada de mujeres que programaron cesárea es un 72%. ¿Qué? ¡Wow! Claro. Que se dice, ya sea por una indicación imperativa, como decía el doctor, o por una indicación de yo decido que quiero parir por cesárea. Una cesárea, es de un 72%. Y aumenta la morbimortalidad en los niños nacidos por cesárea. Entonces, ¿Y hasta qué punto prima la voluntad de la paciente? Es que no debería y no el primar. criterio médico. No, totalmente. Que prima la voluntad de la paciente. Es un asunto estoy diciendo en la práctica. En la práctica, no, claro, yo en la como práctica. médico te recomiendo que te conviene. Pero al final es tu Al decisión. final es tu decisión. Y una porque pregunta, nosotros tenemos pero algo. eso es aquí. Nosotros tenemos algo. No, pero estamos hablando de aquí. Pero no, O sea, pero estamos hablando de vamos derechos. a hablar, es un asunto de derechos. pero vamos ¿no? a hablar también de políticas y de procedimientos internacionales, porque eso es lo que pasa aquí, pero en la práctica cuando tú por ejemplo te vas a Estados Unidos, una mujer no puede decirle yo quiero parir por cesárea. No, pero, o por ejemplo, pero en nuestra realidad un poco para buscar las razones por las cuales nosotros tenemos este posicionamiento. Lo que yo quiero también traer a la discusión es que es una práctica de República Dominicana. Exacto. Que no es generalizada. En México tú no puedes ir a un hospital y decirle, mire, yo quiero hacerme una cesárea. Es importante plantear aquí tampoco en un hospital público tú puedes ir a decirle a un médico yo quiero una cesárea. Ok, estamos hablando de la Nivel práctica privado. Te escuchamos, Farah. Estamos hablando de la práctica De privada. la práctica privada. Sí, creo que parte de lo que ayuda la Enogar a mirar es, por ejemplo, nosotros indagamos sobre el quintile de riqueza. ¿Qué pasa cuando esa mujer es de estrato socioeconómico bajo o de estrato socioeconómico alto? ¿Qué pasa cuando esa mujer va a un centro de salud privado, público? ¿Qué pasa con el nivel educativo de esa mujer? Y lo que nosotros encontramos que a mayor nivel económico y a mayor nivel educativo, más cesárea. O sea, que eso es lo más chocante, porque tú pudieras decir, tú tienes plataformas y herramientas para informarte, pero conocer y buscar. La principal información que recibe una mujer cuando va a una consulta es su médico. O sea, si el médico hace parecer que es lo mismo, ella va a entender que da igual. Entonces, y que no hay riesgo. Voy a esa parte, doctora Luna. Ya vimos los riesgos que puede tener una madre en esta elección, pero
se les informa, están conscientes de los riesgos de un bebé, de cómo aumentan o disminuyen los riesgos de un bebé que nace por cesárea. Se supone que debería de decírselo, pero no necesariamente. Obviamente, si un bebé nace por parto y es un parto sin riesgo, un bebé que nace bien. Volvemos a lo que el doctor plantea, la cesárea indicada cuando hay una condición. Pero los niños tienen la capacidad, porque quienes provocan el parto y quienes inician el parto son los propios bebés. Cuando dicen, ya estoy lista, ya estoy listo, voy para afuera. Inclusive, antes programábamos cesárea con menos semanas, 37, 36, 37, 38 semanas de gestación. Hoy día se está viendo que los partos pueden hasta las 40, 41 semanas y es normal. Un bebé que nace por parto y un parto bien es un bebé que no va a tener un problema de respiratorio, o que no se va a hacer una cesárea antes de tiempo, y que va a tener un proceso de adaptación mucho más regulado que un bebé que nace por una cesárea. Mira, otro tema que influye muchísimo en eso es que, mira, cuando hablamos de cesárea por petición de la paciente, tenemos que valorar algo. O sea, un médico le informa a un paciente riesgos, beneficios, y de valorar. Pero la decisión de un paciente de decirme, no, doctor, yo no voy a parir. Yo he tenido pacientes que me dicen en la primera consulta, doctor, yo soy cesárea. Okay. Yo no quiero parir, no quiero dolores, no quiero. Yo he investigado. Uno le dice los beneficios del parto vaginal para ella y para su bebé, los riesgos de la cesárea, pero al final el paciente decide. Ahora bien, las cesáreas anteriores. Nosotros tenemos muchas cesáreas y se acuña el término de que una vez fue cesárea, siempre es cesárea. Los países que han podido disminuir la tasa de cesárea lo hacen implementando parto vaginal después de cesárea. ¿Después de cuánto tiempo? Después hay varias condiciones. 1 año y medio, 16 meses. Supongo que cada caso va a ser particular. Cada caso hay varias cosas que influyen. Pero, por ejemplo, un médico de nuestro país hace cesárea, hace parto vaginal después de una cesárea, pero no está amparado bajo un protocolo del Ministerio de Salud Pública para dar parto vaginal a cesáreas anteriores. No lo tenemos. Una pregunta ahí, doctor, porque, por ejemplo, legalmente hablando. No existe. Hay protocolos internacionales, pero nosotros como país no tenemos un protocolo para parto después de cesárea. En materno infantil, bueno, esa no es mi área, tú sabes, pero no sé realmente. Se hizo una norma que hablaba para reducción de cesáreas innecesarias y que mencionaban la posibilidad de dar parto vaginal después de una cesárea, pero no como un protocolo como tal. Okay. Yo quiero darle parto vaginal a una paciente después de una cesárea y tengo que basarme en protocolos internacionales. ¿Qué me ampara si se rompe el útero y la paciente fallece? Claro. ¿De qué forma lo hago? Ahí le iba a preguntar, doctor, porque obviamente esta decisión al final es de la paciente, ¿verdad? Y de su esposo, se supone. Pero legalmente, ¿qué puede pasar con un doctor de haber recomendado un parto vaginal y que esa paciente decidiera hacerse una cesárea y pase una tragedia? No pasa esa nada. Familia puede demandar, no puede demandar, el médico va a correr un riesgo y va a ser demandado por negligencia. ¿Qué los ampara y los protege a los ginecólogos en ese sentido? El médico tendría el amparo, la defensa de un protocolo, una norma de parto vaginal, de desembarazo, claro. Ahora bien, para eso existe el consentimiento informado, que el paciente te lo debe firmar y tú le informas, le comentas a los pacientes los riesgos y las complicaciones que pudiera tener. Una cosa, Farah, porque vamos a entrar en el tema de la lactancia, que es un tema bastante considerable, importante, y ha sido piedra angular de nuestro programa desde siempre. La doctora Luna es una defensora de la lactancia y nosotros con mucha frecuencia tocamos el tema de lactancia. ¿Qué relación hay entre la población, o sea, estos números están relacionados con un aumento demográfico o es una tendencia que se mantiene independientemente del crecimiento demográfico? Realmente, las encuestas son encuestas por muestreo. La NOGAR es una encuesta por muestreo, así que no está reflejando aumento demográfico de la población. Lo que sirve para medir aumento demográfico son los censos. Entonces, pero realmente lo que nosotros vimos con la Enogar Mix es un poco el mismo comportamiento de las cesáreas con los partos. O sea, es como si hubiera una comodificación de desembarázate a través de cesárea y obviamente no lactes.
O sea, una desnaturalización de la maternidad. Es decir, vamos a introducir comodidades como utilizar tetera, utilizar fórmula, no cojas dolor. Y lo hablo también como mujer, yo soy madre. Yo tuve una inducción de un parto con 37 semanas. Y el primero que se me sentó al lado a mí fue el anestesiólogo. Me dijo, yo tengo 3 hijas, ninguna de ellas van a parir. Yo te recomiendo que no paras tú tampoco. Bueno, yo tengo la 37 información. semanas. 37 Es semanas. a las una 40 inducción. que deben de nacer los bebés y son los propios bebés que establecen su proceso de nacimiento. Sí, porque de hecho el embarazo, la mujer está programada para que su gestación Dure 40 arranque semanas. sola la labor de parto. Exactamente. O sea, hormonalmente Y el aparecen cuerpo unos es una fenómenos máquina así que perfecta. comienza. Y Para quien eso es una inicia inicia realidad. el proceso del nacimiento es el Es propio el bebé, bebé. es el bebé. Que Cuando, comienza cuando a él está empujar. listo, cuando él está listo. Ok. Y digo que el tema de la comodificación, porque cuando vemos, por ejemplo, por educación de la madre, es un 74% de las mujeres sin ninguna educación que hacen paren. parto vaginal. Mientras que un 81% de las que son más educadas hacen cesárea. Es muy alto. O sea, es una inversión. Sí. A menor Ahora, educación, más parto y a vaginal. nivel rural. A nivel rural tenemos que hay una predominancia de la cesárea todavía, pero mucho menos. Rural. Al 52% de las mujeres Pero que viven en vamos, zonas rurales. vamos al punto cuando hicimos la división del sector público, sector privado. Claro. A nivel público, una paciente no pide cesárea, no se le No, y hace es que cesárea por económicamente petición. muchas Es lo veces que no volvemos tiene. al Se le punto. indica el Volvemos residente al o el punto. médico un tanto también para resolver el Por tema. eso me sorprende que sea tan alto el de cesárea rural. a nivel rural. A nivel general, nacional, o sea, la cesárea son un 63% de los partos. Es muy De los alto. últimos, claro, la encuesta mide los partos ocurridos en los 2 En años ese tramo antes de de la tiempo. encuesta. ¿Verdad? O sea, la encuesta es una fotografía de un momento. ¿Quiénes están debajo de nosotros y por cuánto? ¿Se sabe? Brasil. Brasil No, está lo que pasa es que encima. esto es nacional. O sea, la ENOGAR solamente mide la situación de No, República si Dominicana. tenemos el dato Brasil, de quién se Brasil, como- Brasil. Brasil. Como, sí. Voy un momento a Es más publicidad. estético a Brasil. Voy un momento a publicidad y de verdad yo me quedo con la pregunta, ¿cómo vamos a lograr crear un nivel de conciencia de lo importante que es irse por un parto vaginal? O sea, cuando se presenta la situación y no hay otra alternativa, bueno, pues está bien, pero que tú llegues a una Y que esa sea tu consulta, primera opción. que tú llegues, no, que sea tu primera opción, Digo, no. primer planteamiento. Que sea tu única opción. No, yo no paro. No. Yo le tengo mucho miedo, yo no voy a coger lucha, yo no voy a pasar dolor. Entonces vamos un momento a publicidad y tocamos esa parte. Ya volvemos al teléfono. La verdad es que me encantan estas discusiones, me fascinan estas discusiones cuando se habla no solamente con tanta propiedad, cuando se habla con tanta conexión con una realidad, pero la realidad es la que es y no es la que nosotros quisiéramos que fuera. Decía el doctor Pérez y hablaba la doctora Luna, se contaban sus experiencias en el proceso de formación y decía que una de las cosas que pasa en las guardias en los hospitales públicos es que hay que justificar, dice usted, doctora, hay que Sí, justificar. En mi época. Tienes que exponerte, tienes que defenderte Claro. delante de un grupo de profesores y decirle por qué usted hizo esa cesárea. Exactamente. El diagnóstico de cesárea, sufrimiento fetal agudo. Okay, dame las Demuéstrelo. razones. ¿Por qué fue el sufrimiento? La paciente Exactamente. llegó, hizo frecuencia cardíaca. Okay. ¿Cuántos centímetros? Tanto. Una desproporción cefalopélvica usted no puede diagnosticarla antes de los 10 centímetros. ¿Por qué no la dejó llegar a 10? O sea, la defensa tiene que ser de esa forma. Pero esos son los hospitales ¿Y universitarios. qué pasa? Los hospitales universitarios, Claro. que eso es otra, Claro, historia. exactamente. O sea, los hospitales que tienen docentes. residencia, Los exacto, hospitales hospitales docentes, docentes, los sí. hospitales Igualmente docentes. pasa con una muerte materna. Si muere hay una muerte materna, hay guardia de castigo y Sí. por PIPA porque Entonces que hay identificar. consecuencias. ¿Qué está pasando? Está fallando el régimen de consecuencias, particularmente en la práctica pública. No, porque hay un seguimiento continuo. Es decir, uno de los temas primordiales para la salud pública a nivel mundial es, bueno, un indicador. La salud materna, Sí. la salud femenina de la mujer es un indicador. Dentro de ellos Como los indicadores infantiles de hay desarrollo, que incluir son indicadores de a la salud y salud de materna. desarrollo. Y ahí se le da un seguimiento. Es decir, hay un proceso de trabajo, hay un plan anual de trabajo donde hay capacitaciones, donde hay seguimiento.
Yo decía que en cualquier unidad de cuidado intensivo diario fallecen 3 o 4 personas que estén en estado grave, pero fallece una sola mujer en Pedernales y el gobierno completo se traslada a Pedernales. Porque hay que auditarla y hay que buscar la causa. Ok, nos vamos un poco al tema de la lactancia. ¿Qué dice ENOGAR, Fara? Bueno, los datos de la ENOGAR Mix 2019, a pesar de que fueron mejores, la Mix se hace cada 5 años y la ENOGAR, como la socia, la encuesta nacional de hogares, es su socia aquí. A pesar de que hubo mejorías, realmente igual los datos son preocupantes, como lactancia exclusiva, que se entiende esa lactancia de 0 a 6, donde el niño solo leche materna. Solo seno. Sin agua y sin té. 16% de los niños nacidos vivos en los últimos 2 años antes de la encuesta. Pero 6 meses. Por 6 meses. O sea, solo lactancia un 16%. Pero aumentó un poco. Sí, eso es lo que digo, que Sí. nosotros se hizo una ella ENOGAR dice que en sí. 2014 No es tanto, y pero sí. era aún más bajo. Muy bajo. Y en el 2019 aumentó un poco, pero aún sigue siendo muy, Muy bajo, claro. considerando que esa es la recomendación de la OMS, que es la recomendación del propio UNICEF, que dice que, bueno, hasta los 6 meses solo leche materna. Señores, debía hacer una recomendación aquí entre usted y yo del Ministerio de Economía. Claro, pero ¿Por mira, qué? el Ministerio Porque de ustedes no se dan una Oye, idea de lo que significa, del ahorro que hay. Óyeme una cosa, los economistas son los que han implementado, inducido a los sistemas, a los gobiernos, a invertir en la primera infancia. Y primera infancia es desde la panza hasta los, sí, vamos a hablar de los 5 años. En otros países hasta los 8, porque se han dado cuenta que cuando tú inviertes en los primeros años de la vida de los seres humanos, el retorno es impresionante, es importante. Entonces los economistas son los que han estado impulsando la lactancia materna, obviamente dentro de los organismos internacionales, OMS, UNICEF, pero los organismos de economía han visto ese retorno cuando se invierten en los niños pequeños. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el ginecólogo en la inducción de la lactancia, doctor? Sí, el ginecólogo es el médico de la mujer, como dijimos, ¿no? Y quien se pasa un periodo de 9 meses de seguimiento a un embarazo y quien ofrece la consulta prenatal es el ginecólogo. Por lo tanto, la educación hacia la lactancia o a todo lo que tiene que ver con el puerperio, con esa etapa después del parto, eso es responsabilidad del ginecólogo. Doc, pero tú hablar de los beneficios, hablar de lo provechoso que es para el bebé. Ahora bien, yo me voy a referir a un titular con respecto al bajo porcentaje de lactancia que asociaba la tasa de cesárea con la lactancia, el papel del ginecólogo. Sí, es incuestionable. Ahora, yo probablemente, bueno, no tengo miedo de equivocarme en esto que voy a decir, son pocos los ginecólogos que no son pro lactancia, porque todos. Pero no la promueven, yo pienso. Todos los conocemos. Ahora, ¿qué hace falta? Más educación. Claro. Y aquí se ha mejorado, ¿por qué? Porque hoy en día públicamente hay un empoderamiento femenino a favor de la lactancia. Claro. Se han dado a conocer más informaciones. Yo pienso que eso es importante. Hay, por ejemplo, a nivel público, hay salas de lactancia ya en hospitales públicos. Hay campañas, hay grupos de lactancia, hay grupos de WhatsApp. Mis pacientes me dicen, yo estoy en un grupo de lactancia. Pero yo pienso que el empoderamiento de la mujer y la formación de la mujer es necesario, porque una mujer que no está sensibilizada y sobre todo formada en lactancia materna no lo hace exitosamente. Ahora, porque ¿qué rodea esto? ¿Qué rodea esto? Es el tema educación, es el tema tabú, porque acuérdate que muchas cosas. Cuando estuviste tú aquí, doctora Luna, cuando tú estuviste aquí, que estuvimos hablando de lactancia, una pregunta muy frecuente, muy recurrente era si se me cae el seno porque yo lacto. Exacto. Entonces, el tema de la educación es fundamental. Claro. El tema de la educación es fundamental. Entonces, no se llena, no es suficiente. Pero justamente por eso que hay que conocer, bueno. porque en la lactancia, como yo decía y digo, hace 50 años era natural, porque no había otra cosa, o quizás un poquito más. Fórmula.
Pero hoy día hay muchas situaciones que impiden a la lactancia, desde los mismos procedimientos de los nacimientos, cuando los sacan a los bebés y se los llevan a los cuneros, que no se hace alojamiento conjunto, que no se promueve o que no se favorece. Y tú como ginecólogo, doc, debes de saberlo, el apego precoz que se recomienda hacerlo en la primera hora, y por la propia logística de los hospitales y de las clínicas, eso no se da. Hay pocas clínicas privadas aquí que favorecen el nacimiento natural y que permiten que los niños puedan tener ese apego precoz. Las otras clínicas te dicen bajo tu responsabilidad. Exacto. Si yo no le doy leche, ese niño le va a dar una hipoglicemia, y eso no es cierto. Sí. Es cierto. Yo creo que, bueno, la encuesta arrojó que solo un 42% de los nacidos vivos en los últimos 2 años tuvieron lactancia en la primera hora después del parto. O sea que dentro de... Pero no es un mal número. No está mal, el tema es que lo deseable es que la lactancia permanezca. Exacto. Claro. En el tiempo. ¿Y hasta dónde se llega, más o menos? Bueno, si solamente un 16% hace lactancia exclusiva 6 meses. Hasta los 6 meses. Estamos hablando de que la lactancia se cae muy rápido. Se cae rápido. ¿Qué de tan manera rápido? ¿Se sabe qué tan rápido? De manera exclusiva. Bueno, nosotros sabemos que de 6 a 8 meses los niños se les introduce sólidos y tienen algún consumo de leche. Y de el leche primer materna. mes, ¿cuánto siguen lactando? Porque ahí es que está el tema. Muchos comienzan a lactar el primer mes y en el camino se van en el primer mes. La duración promedio en meses es medio mes, 15 días. Los primeros 15 días. Entonces, exactamente. O sea, los primeros 15 días sí hay lactancia. Hay lactancia. Sí, los primeros 15 días. Pero no la primera hora, no la primera hora. No la primera hora. 42% tuvo ese chance de pegarse al pecho de la madre en la primera hora, que es lo que dicen los protocolos internacionales. Y los nacionales. Exacto. Entonces, ahí sí pudiéramos asociar la cesárea. Déjeme contestar esta llamada. Hello, buenas. Sí, buenas. Mira, una preguntita. En un embarazo que va normal, a mí me gustaría saber si la cesárea en la semana 39 sería la mejor opción para una primeriza, cuando te dicen que el bebé tiene 9,5 libras y que puede llegar hasta 10 libras si se prolonga una semana más. Sí, a usted se le haría una cesárea por una macrosomía fetal, probablemente. ¿Y cuál es el problema con la macrosomía? El bebé es muy grande, 9,5 libras, estamos hablando de 4.500 gramos aproximadamente, y los riesgos que tiene ese bebé de nacer vía vaginal, que podemos mencionar ahí como mínimo una fractura de clavícula, una lesión del plexo braquial inclusive, daños que pueden quedarse de forma permanente. Lo ideal, lo más recomendable sería hacer una cesárea. Lo más recomendable, no lo obligatorio. Hola, hello. Hello. Le escucho. Yo estoy llamando para dar mi testimonio. Yo tengo 47 días de parida hoy. Y cambié de ginecólogo un lunes y mi bebé nació un viernes. Porque yo comencé sangrado. Yo le decía, doctor, me está pasando algo. Me decía, eso es normal, eso es normal. Y cuando busqué la segunda opinión me dijo, no es normal. Usted va a reposo porque usted está presentando contracciones antes de tiempo y vamos a preservar el tema del parto vaginal hasta última instancia. Gracias a Dios lo logramos, pero en donde yo estaba para dar a luz a mi bebé, en principio, todos los factores estaban coordinados para que el parto vaginal vamos a ver si podemos hacerlo, no es sí, vamos a intentarlo. Y el tema de que la fórmula iba, porque sí, ya varias personas me lo habían indicado que ahí no estaba garantizado el tema de la lactancia materna. Entonces, es un tema del sistema, eso no lo podemos totalmente, absolutamente. Gracias. Hola, hello. Hello. Te escucho. Yo quería preguntar, en caso de una paciente con diabetes, no diabetes gestacional, sino diabética desde los 9 años, ¿qué sería lo mejor? Ok, doctor. Bueno, la vía de desembarazo. Mira que la diabetes es una de las principales complicaciones, de las principales causas de mortalidad. De hecho, pacientes diabéticas gestacionales están asociadas a la mayor tasa de muerte fetal intraútero inexplicable. El bebé se ovita, el bebé fallece sin saber la razón más que la diabetes. Okay. Entonces, hay protocolos para desembarazo de pacientes con diabetes gestacional que hablan de interrumpir. No, ella dice que no es gestacional. No. De diabetes. Que es diabética. Interrumpir el embarazo
o terminar el embarazo a las 38 semanas, porque se ha visto un aumento de óbito fetal, de muerte fetal intraútero después de las 38 semanas en pacientes diabéticas, independientemente de si sean gestacional o no. ¿Qué se valora ahí? La estabilidad de tu glicemia, si tú una paciente que es diabética pero esté estable, y qué tan favorable es tu cervix para darte parto vaginal. Se puede inducir una labor de parto. Y el pero hay que estado valorarlo. del bebé inútero, Exacto. ¿cómo responde? Hola, hello. Hello. Buenas. Hello. Hola. Hola, mamá de bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, mira, quería llamar para hacer de bebé y Mateo, claro. Yo quería llamar para hablar sobre un aporte y es algo que a veces no tomamos en cuenta en cuanto a la lactancia materna. Yo entiendo también que los pediatras ocupan un lugar muy importante en mantener la lactancia cuando se presenta una crisis en esa asesoría. A título muy personal, o sea, buscar un equipo que sea pro lactancia y pro parto natural, yo creo que es muy importante, igual que donde vayan a nacer tu hijo. Así. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de Milán, mi doctor me dio la oportunidad de que intentáramos hacer una parto vaginal después de una cesárea, pero la mayoría de los médicos aquí, desde que tú diste a luz por cesárea, te obligan a que sea por cesárea y no te dan el chance de tú intentarse un parto natural después de cesárea. Y yo creo que el sistema debe cambiar y uno tiene que tratar de buscar un equipo que apoye tus decisiones. Así es. Claro. Plan de parto. Gracias, Plan de Ámbar. parto. Gracias, Ámbar. Doctora, es que yo no doy leche. ¿Es uno de los mitos? ¿O es real? No, todas las mujeres, la mayoría de las mujeres, todas las mujeres tienen la capacidad de dar, de lactar, De producir por supuesto, leche. claro que sí, pero es lo que decíamos, la lactancia tiene unos mecanismos que hay que conocerla, porque es que no baja la leche inmediatamente, y sobre todo si tú eres primeriza. Baja la leche el tercer y cuarto día, las mujeres se desesperan, pero como hemos hablado aquí, lo que las mujeres producen esos primeros 3 días es calostro y es suficiente para que los bebés se alimenten. No hay que darle fórmula, no hay que darle absolutamente nada. Obviamente, todo esto si es un bebé normal, si es un bebé que ha nacido sin ninguna condición. Entonces, eso es lo que las mujeres necesitan saber. Una pregunta, doctora. ¿Todos los bebés pueden lactar? No, algunos niños O sea, pueden hay bebés mamar, hay algunos Ajá, niños que todos pueden... los niños pueden. No, hay algunos niños que pueden tener alguna condición, que pueden tener una condición pobre, que pueden tener una condición, alguna enfermedad que le impide amamantar, ordeñar. Por ejemplo, los niños con labio paladar hendido. Esos niños no pueden amamantarse. Pero por ejemplo, de eso una que tú amiga decías, mía, Hay eso que tú algunos niños decías que de la tienen succión pobre, ¿qué es por eso? ejemplo, un niño que tenga un problema cardíaco, que se canse. Pero básicamente, cuando los niños Bueno, yo tengo una no están amiga lactando... que sus 2 bebés eran alérgicas a su leche materna. Bueno, Graves, eso las es dos, otro y ella asunto, lactaba. pero por ejemplo, hay algunos niños que lo que más dificulta o impide que los niños se amamanten bien es la mala posición. La mayoría de las veces eso es por un mal agarre. En Cuando el los caso- bebés Y- no agarran bien, la mitad de la areola debe de ser para ordeñar, porque hemos dicho aquí que ellos ponen la boca y la lengua de una manera para ordeñar, y si está en mala posición, ese agarre y va a ser difícil, entonces alimentarse va a ser Y una pregunta, resaltar también que el asunto de la lactancia, mayor succión, pues más Mayor cantidad, producción. porque Claro. Eso se va estimulando, como- hay una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona, las que tienen hijos saben que es la hormona que produce las contracciones. El útero se contrae por oxitocina, pero asimismo esa ¿Usted sabe que esa es la hormona del famoso paño de la Virgen? y esa es la hormona del amor también. Esa es la del paño, la del manto de la Virgen, es la oxitoxina, porque Entonces, es que produce un efecto amnésico. Esa oxitocina, así como hace que el útero se contraiga, hace también que los músculos del seno se contraigan. Y es la hormona de la eyección. ¿Y de qué forma provocamos que ese músculo de la eyección se contraiga? Con la succión. Succión. Mientras más pegas el bebé succiona, pues entonces se va a producir mayor dejan oxitocina y va a haber contestar más. una llamada, por favor. y se contrae más el útero. También. Hola, Postparto. aló, Hello, bueno, le escucho, buenas. yo quiero dar un testimonio Adelante, por favor. sobre la lactancia. Adelante. Yo lacté a todos mis hijos y nunca lo tuve que llevar al médico con gripe cuando estaban pequeños. Bueno.
el gran beneficio, Y uno de mira, los grandes un beneficios. beneficio de la Hola. lactancia. Hello. Buenas tardes. Buenas. Hoy, caramba, yo quisiera que alguien que llamó que era un salvajismo el parto vaginal. Hoy, ese José La Luz. Ay, no, mire, no, usted llama a amigo. José y Usted se llama- lo usted lo dice a llama, José. sí. Usted se lo dice a José en el sol de la mañana. Aquí Mira, no. Se lo dice a José. Doctor, Otro- yo tenía una pregunta. Ay, Dios. En el caso, por ejemplo, porque se ha escuchado mucho que las enfermeras reciben comisiones, que los doctores reciben comisiones, sobre el tema de ofrecer como primera opción el tema de la fórmula, más olvidar el insistirle a las madres en que sigan intentándolo y darles la información. ¿Qué regularmente es lo que está pasando en ese departamento? No, es que no, bueno, no creo que eso sea de esa forma, porque realmente la opinión de una enfermera, las enfermeras son valiosísimas y muchas enfermeras tienen vasta experiencia en el manejo de recién nacidos, pero de hecho quien da la orientación es el obstetra. La paciente a quien le hace caso es a su médico, mayormente, a quien debería hacerle caso es a su médico. Y en Y el dado pediatra, caso, a su pediatra, que es quien le Sobre reciba al todo a su bebé, pediatra. y le va a hablar de los beneficios que Sí, tiene la claro. leche materna para su hijo. O sea que no sé, de esa práctica tendría poco que decir y sería algo a confirmar realmente. Yo Lady- quiero Mito Urbano. volver a Dame un lo momentito mismo. para, perdón. A los ¿Quiénes números. inician primero la lactancia? Momentito, por favor. Las mujeres que tienen parto vaginal, las mujeres que están a luz en el sector público, las mujeres que no tienen educación, y las mujeres que son más pobres. Y son las mujeres más pobres las que más sostienen la lactancia en el tiempo. Ah, Pues claro. una mujer, o sea, según los datos de la un tema- encuesta, un tema hasta económico. 11 meses, 12 meses, 13 meses sostenida la lactancia. ¿Por qué? Porque es un tema de Económico, supervivencia. claro, un tema Entonces económico. estamos Totalmente. volviendo, vuelvo a lo mismo. O sea, creo que Un tema de comodidad. Claro, podríamos entonces la decir. enfermera va a tu habitación y te dice, no, mamá, pero tú lo que tienes que descansar, vamos a darle fórmula a ese bebé y te lo llevamos para la otra sala. Igual como que no coja lucha, hazte una cesárea. Hola. Hello. Tú sabes, o sea, Sí, creo buenas que tardes. por ahí Buenas. Mira, quisiera dar mi testimonio. Yo soy un padre joven. Mi bebé solamente tiene 6 meses. Y nosotros estuvimos decididos desde el principio a dar a que mi esposa lactara. Sin embargo, mi bebé nació prematura. Nació 35, 36, 34, 35 semanas. Sin embargo, cuando mi bebé nació, que se la pegaron a mi esposa, porque yo estuve presente en el parto, se la pegaron a mi esposa para el calostro, todo perfecto, pero cuando la llevaron a incubadora, que duró horas en incubadora, que pasó la noche en el hospital, le dieron fórmula. Entonces nosotros cuestionamos un poco al doctor, preguntándole que por qué, si nosotros queríamos y estábamos en la disposición de darlo. Sin embargo, al principio nos dijeron que no le habían dado fórmula y después, cuando nos llevaron un kit, nos dijeron, mira, esa fue la misma fórmula que le dimos la primera noche. Claro. Sin embargo, mi bebé tiene 6 meses de lactancia exclusiva, gracias a Dios, y vamos como Tania Báez por más, pero esa experiencia nos pasó en la clínica. Gracias, Mira, gracias. un beneficio agregado de la lactancia, que es algo que hay que mencionarlo también, es la anticoncepción. Y lo flaca que se ponen las mujeres Claro, de la una vez. lactancia Ay, mi amor, exclusiva, sí. la lactancia Sí, pero exclusiva, espérese, doctor. Explique Explique lo de la bien, anticoncepción doctor. Sí. y la lactancia. Dígame, Lo doctor. que pasa, lactancia exclusiva. Y cuando hablamos de lactancia exclusiva es que es seno, Exclusiva. solo seno. Exactamente. Eso hace que, como dijimos, mayor succión, mayor producción de leche materna. Eso hace que la hormona que produce la lactancia o la leche es la prolactina. La prolactina inhibe la ovulación Bloquea la porque ovulación. bloquea estrógeno y bloquea FSH, que es una hormona que produce que estimula la ovulación. Por lo tanto, si prolactina está alta, no hay ovulación y por lo tanto no hay embarazo. Y no Lo hay que pasa es menstruación. que Y no hay menstruación. Cuando se rastrea, cuando se le hace la pregunta a la paciente, no doctor, pero que yo nada más le estaba dando el seno y era solo seno. ¿Cómo Hubo yo me un fallo embaracé? Ahí hubo un fallo. Tiene que ser todas las tomas y generalmente entre 8 y 10 tomas diarias en los primeros, sobre todo en el primer mes. Antes, De para- 8 para a 10 despedirnos, tomas, óiganlo bien, para y anótenlo despedirnos. con lapicero y lápiz y todo. Sí, para- pero no es un método muy seguro, también ahí se queda en el cálculo. para Como el método de los despedirnos. futuros padres. ¿Cuál es el ¿Cómo método? es? ¿Cuál es ¿Cuáles el son método? esos, padre? ¿Cuál es eso? No, porque realmente no es un método completamente seguro y No. realmente una mujer que está con un bebé para tener otro bebé
No sé, yo no soy médico, pero no creo que sea un método seguro de anticoncepción. Falla 40. menos de un 20%. Falla más. Aparece como alguna 40. que se va en el 20. Gracias. Finalmente, brevísimo. ¿Tenemos esperanza de que esos números cambien? Yo creo que sí. ¿Qué necesitamos para que se produzca ese cambio? Bueno, lo primero es que necesitamos políticas públicas muy claras. Claro. Muy claras. Efectivas. Y protocolos establecidos Severos. de lo que se espera que pase. Claro. Si queremos revertir el número de cesáreas, bueno, que se tomen medidas. Claro. Si queremos incentivar la lactancia, yo creo que sí, típicamente las enfermeras son como el ejército que apoya a una madre que acaba de nacer junto con su bebé, pero hace falta mucha educación. Y también hace falta mucho, yo fui una madre lactante hasta el año de mi hija, y mi gran apoyo realmente fueron otras mujeres lactantes, no necesariamente el personal médico. Entonces el equipo creo médico que tiene que hacer mejor trabajo en creo eso. que sí, que el personal médico y los protocolos dentro del establecimiento de salud y sobre todo, por ejemplo, vigilancia en los establecimientos privados, que creo que los datos de la ENOGAR lo que nos están mostrando es que en el sector privado No se está mete pasando con cualquier ella. cosa, 90% de cesáreas. 90% de cesáreas. 90. Vigilancia, 90. exacto. Es que 90. ese otro sector aparte, Claro, que versus- no se regula, y que Exacto, se debería que no regular se porque regula. es un sistema de salud. Es lo que Es un sistema de salud. Es lo que está diciendo Farah, sí. mayor supervisión, Pero mayor supervisión al es al una sector tarea privado. pendiente del Ministerio de Salud Pública de poner en régimen al sistema privado. Bueno, gracias, doctor Pérez, doctora Luna, gracias, Farah, gracias a todos ustedes. La verdad es que seguiremos insistiendo mientras este programa pueda seguir siendo vehículo informativo para que se cree un nivel de conciencia y se logre modificar de alguna manera esas penosas cifras, ese penoso primer lugar. Nosotros vamos a continuar haciéndolo. Es parte de nuestra responsabilidad social y es parte de lo que nos da a nosotras sentido de responsabilidad en este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.